Bien, decíamos que la lámina perpendicular va a tener un borde anterior. En el borde anterior se va a adherir al tabique, el tabique nasal, que es cartilaginoso. El borde posterior se va a articular con un hueso de la cara que se llama vómer. Y más hacia atrás, este vómer va a presentar dos alitas muy pequeñas que se abren para recibir a la espina esfenoidal inferior. Esta articulación de esta espina más las dos alas del vómer tienen un nombre especial y es la única articulación específica que tienen estas características, y de ese modo y por este motivo es que se llama la articulación por esquindelesis. Es el único ejemplo que tenemos en nuestro organismo. No olvidar la esquindelesis. Muy bien. Tenemos esto que corresponde al septum o tabique nasal. Y ahora vamos a pasar a aquello que se conoce en las masas laterales o las masas laterales del etmoides. Estas masas laterales del etmoides están llenas de celdillas etmoidales y estas celdillas etmoidales están llenas de aire. Pero en alguna circunstancia puede cambiar el contenido de aire por otras infecciones que pueden haber y estar llenos de moco o de moco mezclado con alguna secreción. Muy bien. Ahora, estos cuerpos laterales van a tener 6 caras. Una cara superior, que es una continuación de la lámina cribosa del etmoides. Una cara inferior, que va a formar parte de las fosas nasales. Una cara externa, que se conoce con el nombre de una lámina papirácea por lo delgado que resulta este hueso etmoides en la parte interna de la órbita, lámina papirácea del lado izquierdo y lámina papirácea del lado derecho, y van a formar parte de la cavidad orbitaria, pero en su pared interna. Y ahora hablaremos de aquella pared que está casi pegada a la lámina perpendicular. Y en este espacio que existe entre la lámina perpendicular y la cara lateral interna de la masa lateral, allá van a aparecer las turbinas o cornetes. El cornete superior, el cornete medio, que son parte del etmoides, y finalmente hablaríamos del cornete inferior, que es un hueso adicional que es parte de los huesos de la cara, el cornete inferior o concha inferior. Entre la pared interna y la lámina de estos cornetes van a formar unos espacios, y estos espacios son como una especie de senos y se van a llamar meatos superior para el cornete superior, inferior para medio para el cornete medio, entre la cara inferior del cornete medio y la cara lateral de esta masa lateral. Son importantes estos cornetes y estos espacios conocidos con el nombre de meatos. Son como orificios o conductos.
Y en el meato medio, que es el más importante en la medicina, pues ahí en ese cornete medio y el meato medio van a desembocar el seno frontal. Y el seno frontal va a desembocar a través de un conducto conocido con el nombre de infundibulum. Muy bien, pero va a dejar un espacio todavía para la desembocadura del seno maxilar o antro de Igmoro, que se conoce también con ese nombre, a este espacio que queda en medio del hueso maxilar superior y que está lleno de aire normalmente y patológicamente puede presentar secreción y a eso se llama sinusitis. Bien, y seguimos haciendo el estudio del cornete inferior. El cornete inferior, que ya hemos dicho que no es parte del etmoides, el hueso de la cara, este cornete inferior va a presentar en su borde superior una lámina muy delgada que se conoce con el nombre de apófisis lagrimal. Esa apófisis lagrimal va a conectarse con el conducto lagrimal de los ojos y finalmente se va a llamar el conducto lágrimo-muconasal. Y de ese modo las lágrimas que van a producirse en el aparato del globo ocular saldrán de las glándulas lagrimales y seguirán las lágrimas hacia el ángulo interno del globo ocular y en el párpado superior e inferior encontraremos unos puntos que se conocen con el nombre de puntos lagrimales para que introduzcan o se introduzcan las lágrimas a través de estos puntos lagrimales y continúen con el conducto lágrimo-nasal. De ese modo que cuando lloramos recibimos las lágrimas en las fosas nasales. Bien, hemos estudiado la lámina horizontal, hemos estudiado la lámina vertical y finalmente hemos terminado de estudiar las más laterales. Y hemos llegado a la conclusión de que este hueso inferior, que es el cornete inferior, es un hueso que no corresponde al etmoides, pero sí está en articulación como hueso de la cara. Creo que hemos cumplido con todos los detalles de este hueso etmoides, que es bastante complicado, pero que si hacemos una síntesis, pues veremos que es como una cruz que tiene una lámina vertical y a la vez otra lámina horizontal que corta por debajo de la apófisis cristagalli. Esto es nada más un esquema de este hueso llamado etmoides. Damos por concluido la descripción de este hueso y en la próxima ocasión seguiremos hablando del resto de los huesos del cráneo.